Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. וחיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. Netanyahu acaba de confirmar que están preparando la invasión terrestre de la franja de Gaza, pero sigue sin anunciar cuándo la van a ejecutar. Ya son 6.500 los muertos por los bombardeos israelíes allí en Gaza, según el gobierno de la franja, que está en manos de Hamas. En lo diplomático, esta tarde, el presidente español Pedro Sánchez ha apoyado explícitamente de forma cerrada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que está siendo víctima de una intensa ofensiva diplomática por parte de Israel, por haberse atrevido a decir que el ataque de Hamas no surgió del vacío histórico, que los palestinos llevan 56 años sufriendo una ocupación asfixiante. Esto dijo ayer Guterres, y aunque acto seguido dejó claro que nada justifica un ataque terrorista, Israel no solo pide la cabeza política de Guterres, no solo exige su dimisión, sino que además ha negado ya el visado a varios altos cargos de Naciones Unidas. Y a pesar de la ambigüedad de muchos gobiernos occidentales ante esta embestida diplomática de Israel contra la ONU, Pedro Sánchez ha sido rotundo esta tarde. Trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués António Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario, la muerte indiscriminada de personas que están sufriendo y que de alguna manera entre todos encontremos una vía diplomática que nos puede llevar a una resolución de esta grave crisis. Miércoles 25 de octubre, el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Nuevo cambio de tiempo que a lo largo de mañana traerá lluvia y viento fuerte en prácticamente todo el país. Las inmediatas horas se intensificará la lluvia en Galicia, de madrugada en el Cantábrico y mañana se extenderá a la mayor parte de la península, sobre todo durante la tarde. En general serán chubascos de corta duración pero intensos. Donde menos agua esperamos en el Mediterráneo, algunos chubascos también alcanzarán Canarias y el viento soplará del oeste con más intensidad que hoy, además con temperaturas que subirán un poco, pero el ambiente se mantendrá fresco. Empieza hora 25. Les podemos confirmar a esta hora que el gobierno va a levantar hasta 4 campamentos en terrenos del Ministerio de Defensa aquí en España para acoger a cientos de migrantes que no paran de llegar a Canarias. Es una solución de urgencia para descongestionar la red de acogida de Canarias, que está completamente saturada. En lo que llevamos de octubre han llegado a las islas 13.000 personas, que es una cantidad sin precedentes, y el gobierno prepara ya los 2 primeros campamentos de esos 4 que prevé levantar en terrenos de defensa. Y se prepara también para activar toda una red de cuarteles, hoteles, hostales en los que albergar a quienes haya que reubicar en la península. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el catálogo de recursos que maneja el gobierno es amplio ante la emergencia humanitaria que se vive en Canarias. Defensa, de hecho, ha puesto sobre la mesa una veintena de terrenos en los que se podrían levantar esos campamentos de emergencia. Según ha confirmado la SER, el gobierno tiene ya ubicados 4 terrenos militares en Madrid, Sevilla y Cartagena, donde levantar esos refugios, aunque por ahora solo se van a activar 2, los 2 en Madrid, el acuartelamiento del Ejército de Tierra General Arteaga en Carabanchel con capacidad para cientos de personas, y el segundo, unas instalaciones militares en Alcalá de Henares. El plan del gobierno es ir activando recursos conforme se vaya necesitando, por eso también se contempla, como apuntabas, tirar de medios privados como hoteles y hostales, como ya se hizo, por cierto, con los refugiados ucranianos y con los afganos evacuados por España. De hecho, según ha confirmado la SER, el gobierno ha habilitado ya 3.000 camas de hotel por toda la península para atajar esta emergencia humanitaria. Ante esta solución de urgencia que se está buscando para descongestionar el sistema de acogida de Canarias, ante estos traslados a la península, estamos empezando a asistir a cómo el PP convierte este asunto en munición política. Nadie del Partido Popular ha desautorizado a esta hora a Rafael Hernando, diputado, que ha acusado al gobierno central de colaborar con el negocio de los traficantes por hacer estos traslados a la península. Traslados que, por cierto, el PP canario sí que apoya. Bueno, nadie de la Dirección Nacional del PP ha desautorizado a Hernando. Pero es que lo que ha dicho Hernando queda en nada ante las declaraciones de Salvador Escudero, concejal del PP en Torrox, en Málaga, donde se ha instalado un dispositivo de Cruz Roja para atender a algunos de estos migrantes trasladados desde Canarias. Control, no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes.
Es que no lo sabemos. Y es que encima en Canarias ya está el tifus. Es que metemos el tifus aquí, es que no sabemos lo más que allá lo que de lo de marcarlos como animales, más allá de eso, lo del tifus es mentira. Hemos preguntado a la Consejería de Salud de Canarias esta tarde y nos confirma que no hay ningún caso de tifus en las islas. Y el alcalde de Medina del Campo, en Valladolid, que también es del Partido Popular, mete en el mismo argumento a los migrantes y la alerta antiterrorista. Isabel Villar. Sí, porque a Medina del Campo han ido también algunos de estos migrantes trasladados. Su alcalde, Guzmán Gómez, se queja de que desconocen las identidades de quienes se quedan ahí, lo que en su opinión genera en el municipio incertidumbre y miedo, y más en una situación como la actual de alerta antiterrorista. Esto ha dicho en declaraciones a Europa Press, donde también ha planteado que los migrantes trasladados al municipio pueden causar un brote de cualquier enfermedad que no sea habitual en España. I am shocked by the misrepresentations by some. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dice que está en shock, sorprendido por la furibunda reacción de Israel ante sus palabras. Asegura que le han tergiversado, que él nunca ha justificado los ataques de Hamás, pero sí ha vuelto a repetir su frase de ayer sobre cómo el ataque de Hamás no ha surgido de la nada histórica. El embajador de Israel ante Naciones Unidas ha llegado a decir que hay que dar una lección a la ONU. Así que Israel, cuyos bombardeos han matado ya a más de 5.000 personas en Gaza, se siente legitimado para dar una lección a la ONU, que es el organismo que critica la violación de derechos humanos en forma de ataques a civiles. Hemos escuchado al inicio de Hora 25 el apoyo cerrado de Pedro Sánchez a Antonio Guterres. También hemos escuchado hoy el apoyo del gobierno portugués a Guterres, país del que es Guterres. Y no muchos más gobiernos están cerrando filas con el secretario general de la ONU. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez ha sido, sí, quizás el más alto cargo internacional que ha salido a defender al secretario general de la ONU de esas acusaciones de Israel de que apoyó el terrorismo de Hamás. Dice Sánchez que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre. En Alemania ha respaldado al secretario general de la ONU, el portavoz del gobierno, y en Portugal, lo decías, ha sido el ministro de Exteriores. Guterres fue absolutamente cristalino. Que ha dicho que Guterres fue absolutamente cristalino cuando señaló que es necesario ver los problemas de fondo que subyacen al conflicto en Palestina. Hoy ha comparecido Guterres para reafirmarse, lo ha hecho con un gesto serio y con un tono muy poco habitual en él, y tras acusar a algunos de tergiversar sus palabras y de citar de nuevo el literal de lo que dijo. Ha defendido también que quería dejar las cosas claras por respeto a las víctimas de la tragedia y a sus familias. Otros gobiernos, como el británico, han discrepado de Guterres, lo ha dicho un portavoz del secretario de Estado y ha llegado a pedir que se retracte. Emmanuel Macron, que sí ha comparecido 2 veces hoy ante la prensa, no se ha pronunciado, aunque sí ha reaccionado así a una posible intervención terrestre de Israel en Gaza. Y ha dicho que si es una intervención masiva puede poner en peligro la vida de la población civil y que sería un error también para Israel porque no serviría para proteger a sus ciudadanos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos está alertando de que esta noche tendrán que detener su trabajo en Gaza por la falta de combustible que Israel impide que llegue a la franja. Nos lo ha contado en Hora 14 Raquel Martí, que es la responsable en España de esa agencia de la ONU. Estamos haciendo un llamamiento desesperado ya. Somos lo que hemos estado abasteciendo combustible a los hospitales, a las panaderías, a nuestros refugios, y si no nos entra el combustible vamos a tener que empezar a tomar decisiones muy difíciles del calibre de a quién vamos a abastecer lo poco que nos queda, si a los hospitales, si a las panaderías, que ahora mismo es el único alimento disponible en la franja de Gaza, el pan, o parar definitivamente la planta de desalinización de agua para dar agua potable a la población que está en nuestros albergues. Violencia que se extiende también a Cisjordania, donde no opera Hamás, así que ese argumento allí no lo tiene Israel. El enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, ha presenciado hoy el funeral de un palestino muerto esta madrugada durante una redada israelí en un campo de refugiados. Todo el fervor, toda la rabia y toda la impotencia se desatan cada día en Cisjordania en funerales como el de esta mañana cerca de Ramala por Ahmad Matir, una de las últimas víctimas de Israel en los territorios ocupados.
Solo tenía 16 años y los disparos del ejército israelí acabaron con su vida la pasada noche en el campo de refugiados de Kalandia, en una redada desplegada cerca de su casa. Era un buen chico, estudiaba y regentaba su propio negocio en un comercio local, nos cuenta uno de sus amigos que acude a la mezquita del barrio a despedirle. En realidad, toda la comunidad se vuelca vestida de riguroso negro. No cabe nadie más en el templo. Hay hombres de todas las edades, también niños, pero no mujeres. El imán pide paciencia, asegura que Dios está con quienes la tienen, especialmente en circunstancias como esta. Es parte de la plegaria que dirige a los fieles mientras el cadáver de Ahmad yace en el suelo, amortajado, con el pañuelo palestino que cubre su cabeza, y cientos de personas que le rodean, lo acarician y lo besan delante del padre sentado en una silla recitando versos del Corán. La turba recorre las calles del barrio con el cuerpo en volandas hacia el cementerio en el que ya descansa Ahmad. Es el último mártir de la zona, que es como se conoce aquí a las víctimas de Israel. Su rostro luce también en los carteles que adornan las calles junto al resto de caídos en esta guerra que solo en los últimos 19 días ha dejado más de un centenar de muertos en toda Cisjordania. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de elegir como nuevo presidente al republicano Mike Johnson, del ala más dura, más radical del partido. Es un trampista puro y duro. Corresponsal Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Aymar, con la unanimidad de toda la bancada republicana, la Cámara de Representantes ha logrado elegir a su próximo presidente, el sucesor del depuesto Kevin McCarthy, que recordemos fue echado por los radicales de su propio partido hace unas 3 semanas. Y el elegido finalmente es Mike Johnson, congresista de Luisiana, muy conservador, negacionista de las elecciones, y a diferencia de los otros 3 candidatos que han logrado el puesto, Mike Johnson no es un congresista conocido, popular, no cuenta con muchos años de experiencia, y según apuntan los expertos, esta es quizás la clave de su éxito, el hecho de que no cuente por ahora con muchos enemigos. Pero lo más relevante de esta elección es que se trata de una figura del gusto del expresidente Donald Trump, que ayer, desde un tribunal de Manhattan, mientras asistía a uno de sus juicios, dijo lo siguiente. Que Mike Johnson está haciendo un muy buen trabajo, que es respetado por todos y que probablemente será el elegido. Palabras, recordemos, de ayer. Así que por primera vez en la historia podríamos decir que la influencia del expresidente Trump se instaura en uno de los puestos más relevantes de este país, puesto que el presidente de la Cámara Baja es la tercera autoridad de Estados Unidos y el segundo en la línea sucesoria después de la vicepresidenta. Sara, gracias. Gracias a vosotros. Eso en Estados Unidos. Y en Argentina, Cristina Bullrich, la candidata de derecha moderada, digamos, que quedó tercera en la primera vuelta de las elecciones, acaba de dar su apoyo público al ultraderechista Milei. Esto es clave si la derecha se iba a aliar con este candidato populista de extrema derecha para evitar que gane el peronista Massa. Era la gran pregunta que nos hacíamos todos desde el domingo, y así ha sido. Bullrich apoya a Milei y ahora habrá que ver si el 23% del electorado que votó por ella se va con Milei y termina decantando la balanza. Victoria García. Patricia Bullrich ha dicho que no es que Milei le apasione, pero desde luego sí lo hace mucho más que Sergio Massa, a quien acusa de corrupto, continuista, populista y manipulador. Prácticamente le dice que es el culpable de todos los males que sufre la Argentina. A Milei, el ultra, ya le ha perdonado todos sus errores por el bien del país, dice, y le ofrece su apoyo para la segunda vuelta. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, nos perdonamos mutuamente. Hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos, porque está en juego algo muy importante para el futuro. Pero Patricia Bullrich, a preguntas de los periodistas, ha terminado reconociendo que ella y Luis Petri, con quien quedó en tercer lugar en las primarias de Argentina, no iban en nombre de sus partidos. Sus grupos políticos están totalmente divididos y una mayoría no simpatiza con el apoyo al líder ultra. Por eso ella evita hablar en nombre del partido. Mesa, por su parte, está tratando de aglutinar los votos de los partidos de la izquierda para mantener al kirchnerismo en el poder. Lo relevante, lo importante de lo que ha sucedido ayer es que tenemos la investidura cada vez más cerca. Vamos sin pausa. Pedro Sánchez, tras su firma del acuerdo de coalición con Sumar ayer, preguntado hoy en Bruselas por los corresponsales sobre cuándo va a explicar qué está negociando con los independentistas. Nosotros vamos a explicar todas y cada una de las políticas. Lo hemos hecho siempre, creo que además he demostrado durante estos últimos años que doy la cara, que no me escondo, que me arremango, que hago frente a los problemas heredados, no provocados por esta administración. Esta mañana
mañana con Ángels, en Hoy por Hoy, la ministra y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, decía que todavía no es ese momento. Pero llegará nuestro momento, y cuando llegue nuestro momento de contar hasta dónde creemos que tenemos que seguir avanzando, de qué manera tenemos que hacerlo, cómo se tiene que producir esa convivencia y esa normalización, estaremos en condiciones de trasladarle la verdad a los ciudadanos. Ahora se escuchan mentiras, suposiciones, especulaciones, pero no la verdad. Podremos contar la verdad y tendremos nuestro momento. 3 semanas después del encargo del rey, los socialistas mantienen que llegará su momento. No explican exactamente cuándo, ni quién determina si es el momento. Bueno, quien no tiene demasiada intención de esperar al momento socialista es Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Yo no quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo por Puigdemont, y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos. No sé si reclamaría usted más transparencia sobre lo que se está negociando especialmente con Puigdemont. Bueno, más transparencia, ¿no? Con que haya alguna. Y en el PP, hoy Alberto Núñez Feijóo se ha ido a Barcelona, ni 2 semanas después de decir que los nacionalismos llevan a España a una balcanización. Hoy Feijóo ha hablado así de Puigdemont. Le conozco, sí. Yo respeto a todos los ciudadanos de mi país. Creo que el señor Puigdemont tiene claro lo que opina, lo que piensa. Hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos han mentido. Eso es un valor. No estoy de acuerdo, por supuesto, con los planteamientos del señor Puigdemont, en absoluto. Eso no significa, lógicamente, que desde la discrepancia pueda haber respeto. No le ha debido de sentar demasiado bien esta deferencia de Feijóo hacia Puigdemont al todavía líder del PP catalán, Alberto Fernández, que ya en su día advirtió contra un acercamiento de Feijóo a Junts y hoy ha dejado claro su malestar con las palabras de Feijóo. Mariela Rubio. Sí, no ocultan en el entorno de Alejandro Fernández su malestar por lo que interpretan han sido declaraciones condescendientes con Junts. El líder del PP catalán ha publicado una foto suya con gesto extraño junto al líder de su partido, con un titular donde se lee: Feijóo declara en Barcelona su respeto por Puigdemont. La cara es el espejo del alma, escribe en su mensaje el líder del PP catalán. Y es que Feijóo no solo ha reconocido contactos indirectos con Puigdemont, es que ha defendido las coincidencias entre Junts y el PP. Nosotros no hemos negado que hemos tenido contacto con Junts, porque desde el punto de vista de políticas económicas hay mucha más coincidencia entre lo que defiende Junts y lo que defiende el PP de lo que defiende el PSOE o Sumar. La normalización de las relaciones con Junts que busca Feijóo de cara al futuro han tensado y mucho las relaciones entre Alejandro Fernández y Génova desde el pasado verano. En los próximos meses habrá además congresos del PP en Cataluña y tendrán que elegir nuevo líder del PP allí, aunque Génova querría que Fernández diese un paso al lado. En el entorno del líder del PP catalán aseguran que su intención es presentarse. El precio de pasar la ITV es radicalmente distinto según el punto de España en el que la pase cada uno. Según Facua, los precios pueden variar un 348%. Carlos Sevilla. Pasar la ITV de un coche diésel puede costar hasta 50 euros más dependiendo de la comunidad autónoma donde se haga. En Extremadura, donde la Junta subvenciona la mitad del importe, puede costar unos 14,5 euros y en Madrid se pagan más de 65. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. La tarifa de la ITV en términos absolutos más cara se da en la Comunidad de Madrid, que es la única comunidad autónoma en la que los precios no los fija la Administración autonómica y son las empresas del sector las que deciden cuánto van a cobrar por esa ITV. El precio medio de la ITV en España es de unos 35 euros para los coches de gasolina y de casi 43 euros para los diésel. La tarifa solo ha bajado este año en 2 comunidades, Extremadura por la subvención y la Comunidad Valenciana, donde la vuelta de la gestión a manos públicas ha permitido bajar los precios cerca de un 20%. El Tribunal Supremo ha confirmado hoy la absolución del exfutbolista Xabi Alonso por un delito contra la hacienda pública. Queda completamente absuelto. La abogacía del Estado le pedía casi 2 millones de euros acusándole de haber cedido sus derechos de imagen a una sociedad establecida en un paraíso fiscal. La Fiscalía llegó a pedir más de 2 años de cárcel para Xabi Alonso. Bueno, finalmente todo queda en nada. El Supremo lo absuelve. Pedro Jiménez.
Xabi Alonso ya puede presumir de ser el único futbolista hasta la fecha que gana el partido al fisco, y el Supremo explica por qué absuelve a Xabi Alonso y, sin embargo, por ejemplo, condenó a Leo Messi por hacer lo mismo. Dice la sentencia que el exjugador del Real Madrid venía absuelto, mientras que el ex del Barça venía condenado, y ellos no pueden revisar los hechos declarados probados por los tribunales inferiores. Pero es que además añaden que aunque trasladar fuera de España la empresa que explota tus derechos de imagen, como hizo Alonso, puede ser un indicio de fraude fiscal, no es suficiente, porque en este caso, añaden, no hubo intención de defraudar, ni tampoco el que fuera campeón del mundo y de Europa con España desplegó una actuación clandestina y fraudulenta orientada a ocultar sus ingresos. La mitad de los españoles tiene el colesterol alto, es un problema que acarrea muchas enfermedades cardiovasculares, y el Ministerio de Sanidad va a financiar un fármaco que consigue reducir el colesterol con solo 2 inyecciones al año, aunque no está pensado en principio para la población general, sino para los pacientes de mayor riesgo. Teresa Rubio. Como los que padecen hipercolesterolemia familiar grave y son pacientes de muy alto riesgo, o aquellos que ya han sufrido un ictus o una angina de pecho y no consiguen bajar el colesterol de 100 mililitros por decilitro de sangre, aun medicándose con estatinas. Juanjo Gómez Doblas es el vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es un fármaco que se administra una vez cada 6 meses. Esto es fundamental porque el colesterol, uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de las terapias que utilizamos para el control del colesterol conseguimos pocas adherencias, a veces porque el paciente no considera una estrategia preventiva como algo importante, de manera que como no te duele, pues realmente se te olvida tomarte la pastilla, ¿no? El precio por paciente y año ronda los 5.000 euros. Y sobre inteligencia artificial, la Comisión Europea está en pleno debate sobre la ley la directiva que va a regular todo lo que tiene que ver con esta tecnología, con la inteligencia artificial. Varios grupos de trabajo del Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo están poniendo en común las principales dudas, los principales escollos de esta normativa que está previsto se apruebe a finales de año. Una de las cuestiones fundamentales a debatir es si permitir que los países puedan utilizar la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, por ejemplo, para controlar las fronteras o distintos espacios públicos. En un primer borrador se prohibía, pero ahora hay países que piden que se permita en algunos casos. Nieves Goicoechea. El Parlamento Europeo prohibió en el primer texto de la ley que una inteligencia artificial pueda identificarnos por nuestros rasgos personales, pero los países están pidiendo ahora que haya excepciones para poder vigilar masivamente en sus fronteras por cuestiones de seguridad nacional. Iván García del Blanco, eurodiputado socialista. Muy probablemente al final se hagan algún tipo de excepción para la utilización, sobre todo ex post, es decir, si se necesita buscar una determinada persona en un espacio abierto, pues probablemente con algún tipo de autorización judicial. ChatGPT y otros sistemas inteligentes deberán justificar y explicar si usan textos e imágenes protegidos después de que países como Italia prohibieran su uso para obligar a estas compañías a ser más transparentes. Pilar del Castillo, eurodiputada del PP. La Ley de Servicios Digitales tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo la retirada rápida de contenidos ilegales y la protección de derechos fundamentales. Europa también obligará a las aplicaciones que permiten, por ejemplo, realizar porno falso a que se hagan responsables de los efectos negativos que causan. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Cada día es más difícil la ecuanimidad. Cada día es más arduo defender el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas y al mismo tiempo a los palestinos pacíficos. Porque el gobierno de Netanyahu no solo no guarda proporcionalidad en la respuesta, ya que esta afecta a los ciudadanos palestinos que han muerto en número cercano a los 5.000, y no solo a la minoría violenta. Eso no parece ponderado. Se presenta como desabrido. Golpea ahora a Cisjordania, gobernada por la pacífica autoridad palestina y no por la radical Hamas. Lanza ataques que parecen preventivos en vez de reactivos en el Líbano y culpa a Irán de propagar los ataques de momento sin mostrar pruebas. Pero es que ahora vivía desbordado también el vaso de la paciencia política. Ha atacado sin embozo al secretario general de la ONU, el muy digno portugués António Guterres, que le pedía un alto el fuego y le criticaba por 56 años de ocupación asfixiante, contraria a 26 resoluciones de Naciones Unidas. Netanyahu ha exigido su dimisión. ¿Cómo se le puede defender a este líder que ha perdido todo equilibrio hasta el punto de segar la hierba bajo los pies del árbitro? Por definición, no se puede deslegitimar a quien prepara y ejecuta las normas en un conflicto, pues eso significa que se pretende continuar eternamente peleando.
y menos aún si es el representante de la organización que en su día legitimó el nacimiento del Estado israelí. España y Alemania han salido en su defensa, pero no así el Reino Unido, cada día más polarizado. El primer ministro israelí debe andar con cuidado. No puede enfrentarse a todos en solitario, a rivales, a vecinos de los vecinos, a socios y a árbitros, dictando a cada uno lo que debe hacer, so pena de quedarse solo y de dejar solos y desprotegidos a sus paisanos ante los cohetes del terror. A partir de 1:30, en este territorio libre de fútbol que es Ser Más, tenemos Gastro 25 con Carlos Cano, a las 9 los negocios con Javier Ruiz y a las 9:30 viene Hora 25 el Premio Nacional de Diseño de este año, Álvaro Catalán de Ocon. Minuto 25 de Hora 25.